Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y en la noche hoy vamos a hablar de educación, vamos a hablar de maestros, profesores, un tema importante, nodal. Siempre se habla mucho que los niños son el futuro, que la educación es la base del desarrollo de los pueblos. Pues vamos a hablar de este tema con don Julio Canelo, quien es el secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Don Julio, bienvenido otra vez a Cerrando la Noche. Muchas gracias. Permíteme por este medio saludar a todo el Magisterio Nacional y a toda la comunidad educativa que está esperando ya el 19 para la apertura del año escolar. Antes de hacerle cualquier pregunta, don Julio, usted estuvo hoy presente en la marcha que realizó el Colegio Médico Dominicano, conjuntamente con el apoyo de la Asociación Dominicana de Profesores, el Colegio de Abogados y otras instituciones del país, legisladores que estuvieron ahí y que usted es protagonista, porque lo vivió, estuvo en esta marcha. ¿Cómo fue la marcha? ¿Cómo la aceptación de la población y sobre todo, cómo fue el recibimiento de las autoridades ante este llamado? La marcha fue plebiscitaria. Sí, hubo una participación, una integración de todos los grupos sociales alrededor de un reclamo justo. Y ese reclamo tiene que ver con eliminar la intermediación que implican las ARS y las AFP en todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Está demostrado que las AFP son rentables en la medida que niegan servicio a los afiliados y entonces es necesario la eliminación de ese instrumento de intermediación para que los usuarios o los ciudadanos que están afiliados a la seguridad social reciban unos servicios a plenitud. Ya no podemos estar hablando de recibir plan básico de salud, cuando lo que debiera recibir el ciudadano es un seguro nacional de salud a plenitud que integre la salud preventiva y la salud curativa cuando la persona tiene alguna dificultad. Entonces, igualmente con las AFP. Señores, que ustedes no saben qué implica el tema de las AFP en República Dominicana. Si el gobierno, si el Estado no interviene a tiempo, el tema de la AFP se va a convertir en pocos años en un problema que va a generar grandes conflictos sociales. Porque yo te voy a preguntar algo. Un trabajador de una empresa privada que los bancos le vendieron villas y castillas y que ahora cuando se vaya a jubilar le estén entregando menos de un 30% de su salario, ¿qué tú crees que va a hacer? ¿Qué tú crees que va a hacer ese grupo de personas, millones de gente, estafada vulgarmente? Entonces, por eso la Asociación Dominicana de Profesores está de manera militante en la coalición por una seguridad social digna. En el caso de ustedes, los maestros profesores, ¿tienen que ir reciben pensión de parte del gobierno del Estado Dominicano o a través de los fondos de pensiones? Nosotros tenemos un sistema integral de seguridad social del magisterio que se hace a través del INAVIMA, con la modalidad de reparto. Nosotros tenemos una ley, la 451-08, que establece con claridad con cuánto se pensiona o se jubila un maestro o una maestra. Si un profesional, un docente, se jubila con 30 años en servicio, sin importar la edad, recibe el 100% de su salario. Excelente. Si lo hace con 25 años en servicio y 55 de edad, con el 90% de su salario. Y también tiene una opción de retirarse de manera opcional, con 20 años en servicio, sin importar la edad, con el 60% de su salario. ¿Y los fondos de ese fondo de pensiones, de dónde provienen? Proviene con un aporte de un 30% del salario del afiliado, en este caso los maestros, y de un 7% que lo aporta el Ministerio de Educación como empleador. Un 30%. Sí, es 70-30. 70-30, sí, bueno. Entonces 70% el ministerio y 30% los trabajadores.
los profesores, pero eso es para todo el sistema. Claro, pues sí. Eso sí es universal. Sí. Pero dicen los propietarios de las AFP que el problema no es de ellos, que es que la cápita es muy baja, que si queremos mejores pensiones tenemos que subir la cápita. Eso es lo que ellos dicen. Explíqueme un poco. No, ellos tienen que defender el negocio, que es un negocio bastante lucrativo. Bueno, tú nada más tienes que ver cuál es el salario de la cúpula de la seguridad social para que tú puedas tener una idea. En definitiva, la seguridad social tiene que ser un instrumento también para el desarrollo humano, para el desarrollo integral de la sociedad. No puede ser un instrumento para ser multimillonarios los que tienen dinero, porque es el sector financiero de este país que está administrando los fondos de pensiones. ¿Tú me entiendes? Nosotros, en los maestros, en el INAVIMA, hemos estado atentos permanentemente, porque nosotros como INAVIMA nos convertimos en un mal ejemplo. En un mal ejemplo para el negocio que han montado con la seguridad social. Ahora sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque cómo es que el INAVIMA, recibiendo lo mismo que recibe una AFP con el sistema de capitalización individual, nosotros podemos entregar un 100% del salario de los maestros y una AFP no. ¿Y dónde invierten ustedes que pueden lograr eso? No, el INAVIMA invierte normalmente en bonos del Banco Central y del Banco de Reserva, es decir, usamos los instrumentos del Estado para invertir los fondos de pensión. Ya. O sea que ese es un... Y con el caso de las ARS, se pide eliminación total y no se puede salvar la ARS pública. Sí, lo que, por ejemplo, tú tienes una ARS pública que es un ejemplo de gestión, como es el caso de SENASA. Claro. Que brinda buen servicio. Pero el concepto de ARS nosotros estamos llamando a eliminarlo porque es un mecanismo de intermediación. Entonces nosotros tenemos que trascender a un seguro nacional de salud universal para todos los ciudadanos. Que puede ser vía SENASA, por ejemplo. Puede ser. En el caso de los maestros, entonces nosotros lo transformaríamos en un seguro nacional de salud para maestros y maestras, sin ningún tipo de intermediación. Y nosotros tenemos ejemplo de lo que es la intermediación, porque el SENMA es la única ARS que tiene hospitales públicos, que tiene hospitales propios. Y la ARS prácticamente estrangula a los hospitales, los estrangula. Porque es necesario mantener una burocracia en la ARS a costa del servicio de los afiliados. Ustedes han demostrado que pueden ser eficientes y sobre todo darle el servicio a sus afiliados. Así es. Sin ningún tipo de problema. Así es. Una pregunta, ¿cuál es el nivel de interés, de preocupación que ustedes notan de lo que tienen la posibilidad de tomar el sartén por la asa, como se dice, en este caso los legisladores, de cara a las diferentes propuestas que desde la coalición se han estado realizando para una modificación sustancial de la ley 8701? Bueno, la ADP ha estado de manera permanente en una demanda de modificación de la ley 8701 para hacerla una ley al servicio de lo que más necesitan. Y evidentemente en eso la ADP es muy, ¿cómo te digo?, es sistemática en el sentido de que da seguimiento. Pero además nosotros tenemos una ventaja, nosotros tenemos una gran cantidad de legisladores que son maestros de todos los partidos, y una cosa tienen los maestros, no importa de qué partido sean, defienden sus intereses. No se pisa la manguera. No. Y no hay línea que bajen, que sea contraria al interés de los maestros, que un legislador la cumpla, de ningún partido. Y por eso nosotros hemos avanzado en esa materia. Es decir, la 451-08 es el mejor ejemplo de lo que es un sindicato atento al interés de sus afiliados. Nosotros decidimos, cuando andaban los bancos promocionando las bonanzas de la capitalización individual, nosotros decidimos que no
que los maestros debían permanecer en un sistema de reparto, y cuando se quedaron una gran cantidad de maestros afiliados por desconocimiento, porque lo engañaron, en fin, o porque quisieron, entonces la 451 surgió para eso, para transferir a todo el que se había inscrito en una AFP de capitalización individual. Fueron y hoy visionarios. tenemos la totalidad Fueron de los maestros visionarios en ustedes. reparto. Ya está la totalidad de los maestros. Salvo una cantidad que pudieran dar de unos 10.000 maestros, que por un tema fundamentalmente de los intereses que se mueven alrededor de una organización que tienen las AFP, plantearon un tema respecto a los maestros que tienen dualidad en el sistema. ¿Cuáles son esos maestros que tienen dualidad en el sistema? Por ejemplo, Junior es profesor de una escuela, pero a la vez él es agrónomo. Entonces está nombrado en el Ministerio de Agricultura y tiene una tanda en educación, cotiza al sistema por 2 vías. O que un profesor que tiene una tanda en educación y tiene uno en el colegio privado. O abogado, que es abogado. O un abogado, en fin. Es decir, está cotizando por 2 vías. Pues ellos inventaron que había que consultar a los maestros en cuál se querían quedar. Y entonces en esa situación tenemos realmente un problema que se lo ha creado la Tesorería de la Seguridad Social, que en lugar de poner en práctica lo que plantea la Ley 451, que ordena al sistema a transferir a todos los docentes al INAVIMA, crearon una cuenta cero. ¿Tú sabes qué es una cuenta cero? Es una cuenta que no genera ningún tipo de interés. ¿Cómo? Y entonces ahí tenemos miles de maestros y sus familiares afectados. ¿Por qué? Porque si esas cuentas no generan intereses, ¿qué va a pasar con el seguro de sobrevivencia? Que beneficia al que le sobrevive a un maestro que fallezca. Y ya, de hecho, hay muchos casos. Entonces ese es un tema que está en el tapete, que tarde o temprano ellos tienen que resolver, tienen que devolverle miles de millones de pesos al INAVIMA, pero tienen que devolverlos, ¿sabe cómo? Tienen que desglosar cierta cantidad de dinero a cuántos maestros y a quiénes ellos están involucrando. Le han descontado. Porque cuando viene a ver, te están devolviendo 500 millones de pesos en dinero y 1.000 en compromiso. Entonces el INAVIMA tiene que estar atento en el sentido de saber qué es lo que va a recibir. Exactamente. Don Julio, Bueno. Canelo, tenemos un nuevo ministro, ministro Ángel Hernández, sale el ministro Roberto Fulcar. ¿Cómo ha sido el trato con este nuevo ministro? ¿Cómo son las expectativas para el sector magisterial y para este nuevo año escolar que inicia a partir ya de este 19 de septiembre? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Se sienten bien, a gusto con el nuevo ministro? Nosotros esperamos. Ya tuvimos una primera reunión con el ministro Ángel Hernández. Es un académico y es una persona de buen trato. De hecho, él estuvo como funcionario en el 2000 con Milagros Ortiz, o sea, es una gente que conoce del área educativa. Hasta el momento, los planteamientos que él está haciendo, si realmente lo cumple, puede superar una situación que la hemos tenido en los últimos 10 años en materia de inversión del 4%. ¿Cuál ha sido? Que salvo ligeras excepciones, todo el que ha sido nombrado ministro de Educación llega al Ministerio de Educación con un proyecto político y no con un plan educativo. Ese ha sido el tema. Por eso es uno de los elementos que nosotros tenemos que ver el por qué tantos dinero invertido en educación y no hay cambios, no hay modificación a los indicadores de calidad. Ese es uno de los elementos. Nosotros tenemos que chequear y ojalá que el ministro Ángel Hernández se atreva a discutir. Nosotros como ADP hemos mandado a hacer un estudio y tenemos un documento que se llama Marcha hacia la Calidad, donde nosotros detectamos cuáles son los factores que inciden para que no haya una educación de calidad a pesar de la inversión. Justamente en esa dirección iba mi interrogante. Si ustedes, como ADP, han evaluado las causas
razones que han impedido que en 10 años de implementación del 4%, es decir, teniendo recursos, porque ha habido recursos, no se ha correspondido con los avances esperados? ¿Hay alguna evaluación primaria más allá de ese estudio a fondo de investigación que están realizando? Para mí es la falta de planificación y seguimiento. Es decir, no se puede concebir que la ley 6697 es una guía, te dice cómo tú lograr una educación de calidad. En el artículo 58 de la ley 66-97 te plantea 13 indicadores, de los cuales el 70% tiene que ver con responsabilidad del Estado y el 30% son responsabilidades de los maestros. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo no te quisiera ver a ti en el cuerpo de un director que todos los días por la mañana tiene que garantizar que la escuela esté limpia, que esté organizada, que esté higienizada, para recibir a los estudiantes y recibir a los maestros. Y ese director no tiene un centavo en los bolsillos porque el fondo de descentralización, cuando se lo envían con retraso de 6 meses y hasta de 1 año. Entonces así no se puede gestionar con calidad. ¿Te entiendes? Entonces el ministerio tiene que chequear cuáles son las debilidades, cuáles son las cosas que ellos tienen que suplir. Bueno, terminamos este año escolar y terminamos con los maestros sin libro de texto. Terminamos con los maestros sin registro de grado. Terminamos con los maestros sin los boletines de nota. Entonces el Ministerio de Educación tiene que saber que tiene que jugar un rol de rector del proceso, de gestión del proceso, y tiene que cumplir su rol. Y hay una organización del sistema educativo que lo permite. ¿Por qué? Porque tenemos direcciones de escuela, tenemos los grupos de gestión, que en cada centro hay un equipo de gestión que planifica lo que hay que hacer ahí. Tenemos los coordinadores pedagógicos, tenemos los directores de distrito, tenemos los técnicos, los directores regionales. Entonces lo que falta es una coordinación con el nivel central para gestionar el proceso. En la mayoría de los casos, en las relaciones de poder, las cosas no ocurren por la casuística. Eso es categórico. ¿Alguien se beneficia de esta situación que vive la educación en la República Dominicana? Que teniendo recursos, gente administrándolo, pero el producto principal que debe beneficiarse de esos recursos sigue con retraso. Yo creo que sí, que alguien se beneficia. ¿Sabe quiénes? Los privatizadores. Los que siempre han querido que la educación sea también un negocio. Y han optado por crear, mira, tú no te imaginas todo lo que se crea alrededor del 4%. Todos los intereses que hay ahí. La gente buscando la ración del BOA. ¿Qué papel juega el Consejo de Educación? Poco o nada. Porque el Consejo de Educación está estructurado para manejarlo el ministro de turno. Realmente no hay un rol de que tú puedas decir que se puede ahí... No un grado colegiado. No. ¿Qué rol juega Educa? Educa es una institución del sector empresarial. Yo no sé, lo pregunto por el rol. Sí, es decir, ellos juegan su rol, ya tú sabes qué es lo que busca un empresario, negocio. Don Julio Canelo, no vamos a meterlo para lo hondo con estos temas, porque la verdad no queremos... Nosotros no le tememos eso, porque nosotros no tenemos mala relación con Educa. Ellos están jugando su rol. Ahora nosotros sí jugamos nuestro rol, que es seguir luchando por una educación de calidad y seguir cumpliendo con lo que nosotros somos, un sindicato que siempre busca mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los maestros y maestras. Y no le tenemos miedo al cuestionamiento que hacen muchos sectores de que una gran cantidad de los recursos económicos se va en nómina. Ahora nosotros hicimos un análisis para que el Ministerio de Educación determine cuál es el porcentaje de la nómina que está dedicado a labores docentes y cuál es el porcentaje de la nómina que está dedicado a otras cosas
que no tiene que ver con la docencia. Permítame felicitarlo, don Julio, porque la verdad es que debe primar el interés de la sociedad dominicana y el interés de los estudiantes por encima del interés particular. Y creo que usted acaba de resumir eso en la respuesta que nos dio en estos momentos. Y ahora conversamos con don Julio Canelo, secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores. Vamos a la pausa y en breve continuamos con esta interesante entrevista. De vuelta con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con el secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores, don Julio Canelo. Va a iniciar el año escolar, un nuevo año escolar, un nuevo ministro. ¿Cuáles son las expectativas o cuáles son las coordinaciones que desde ya está haciendo la ADP, a pesar de que es un gremio que su naturaleza es defender los intereses de los profesores, no es otro, aunque den un pasito más allá? Pero en pro de lograr mejoras en la educación, en pro de lograr mejores articulaciones de políticas públicas de educación, ¿qué van a hacer con este nuevo ministro? Mira, el actual ministro tiene toda la posibilidad de lograr resultados y de mantener una paz en la escuela a partir del cumplimiento de un acuerdo que se firmó en Palacio en el 2021, de lo cual Roberto Fulcar cumplió una parte. Él le corresponde cumplir 2 puntos prácticamente fundamentales, además de otros puntos accesorios, que tiene que ver con la evaluación del desempeño y tiene que ver con un incremento de un 10% en el 2024. Eso está planteado. Tuvimos una primera reunión con él y él dio garantía de que eso se va a cumplir. Si eso se cumple no hay problema. En este momento todo el magisterio está integrado en sus escuelas organizando lo que es el inicio del año escolar. Y creo una actitud positiva de dar lo más que se pueda. Discúlpame, Junior. Creo que el ministro habló en esta semana o la semana anterior de que se iba a pagar el 10% correspondiente a septiembre sin retroactividad. ¿A qué corresponde ese 10% que habló el ministro? No, pero eso es para un caso de los técnicos. De los técnicos. Ese es otro personal. Sí, es otro personal que está organizado a través de AMPROTEP. Ya. Sí. Julio, vamos a ver una cosa. Usted dice que concluyó el año escolar sin útiles escolares. Va a iniciar este año. Ya tenemos útiles, tenemos los textos, tenemos lo necesario. Por otro lado, ¿qué va a ocurrir con las designaciones que a última hora hizo el anterior ministro, nombrando un conjunto de subdirectores a nivel nacional que se ha dicho que supuestamente no encajan en la ley, que son ilegales? Hablen un poco de estas dos situaciones. Mira, en el caso de los subdirectores, nosotros hemos establecido con claridad de que si un director interino participó en el concurso y pasó el concurso, entonces se queda como director del centro. En el caso de que otro docente haya concursado para ese mismo puesto y le corresponde el nombramiento, entonces el ministerio estará obligado a buscarle otro centro, porque tampoco se puede quedar fuera porque él tiene un derecho. La idea es que ya la experiencia que tiene acumulada un docente dirigiendo un centro, tú no la pierdas. Y además, si hay una buena coordinación con el personal docente y con la comunidad, entonces es necesario mantener ese docente ahí. Nosotros decimos, a partir del concurso, la ADP ha sido siempre coherente. El concurso es una realidad por la presión del sindicato, porque todos los partidos con vocación de poder quisieran llegar al gobierno para distribuirse lo que sería la nómina del Ministerio de Educación. ¿Tú entiendes? Todos, sin excepción. Pero existen, aunque sea con otro nombre, los subdirectores.
de distritos escolares. Sí, Porque eso es lo que tenemos que establecer, si existen o no. Sí, existen los subdirectores de centro. Claro Lo que prevé sí. la ley, aunque tenga otro Sí, nombre, lo prevé claro, la ley. claro. Es decir, que el nombramiento per se, la designación, no puede ser cuestionable por el hecho de que supuestamente no existen los puestos. Y son necesarios. Tú te imaginas en un centro grande, tiene que haber una persona que ayude a la gestión del centro. Y su director está para eso. Está demostrado que la supervisión es dentro del proceso es importante para darle seguimiento y darle cohesión a toda la parte gerencial. Luego le vemos entonces la preparación del año escolar y las expectativas de que en el 23 no tengamos la misma situación. Eso esperamos. Nosotros esperamos de que el nuevo ministro priorice el tema de que los estudiantes puedan tener a tiempo los libros de texto a mano. Tú te imaginas un maestro sin un libro de texto, es prácticamente ingeniándosela. Es ingeniándolo, eso es un elemento de la calidad. ¿Te entiendes? Yo digo que en el sector educativo es donde más se planifica. Porque planifica el profesor, planifica el director del centro, planifica el director de distrito, planifica el director regional y planifican aquí en el Ministerio de Educación. Ahora, lo que hay que evaluar es si están alineadas esas planificaciones. Eso es lo que hay que evaluar. Porque si hay diferentes planificaciones y cada quien está haciendo lo que la mente le diga, eso es el caos. Ese es otro elemento que tenemos que ver. Le voy a hacer una pregunta, no sé si es un poquito difícil o atrevida. ¿Cómo evaluaría la gestión del ministro Roberto Fulcar, del pasado ministro? ¿Positiva, negativa, excelente, buena? Ha sido el peor ministro que ha tenido el Ministerio de Educación en toda su historia. ¿Sabe por qué? Porque se manejó primero con un plan político, no con un plan educativo. La planificación estuvo totalmente ausente en su gestión. Era una persona que se manejaba con ímpetu. ¿Te entiendes? Entonces así no se puede dirigir un ministerio. Y lamentablemente uno tiene que decirlo de alguien que incluso fue dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores, que termine con esos resultados. Es una pena. Y esa evaluación que usted hace del ministro, ¿es al margen del momento en que asume el puesto? ¿Eso no jugó ningún papel? No, eso es que en tiempo de dificultad es que tú necesitas saber si la persona tiene el talento. Es en tiempo de dificultad. La dificultad no es una excusa para lo que es su temperamento, era su manera de gestionar. Hacía lo que él quería, un hombre con demasiado poder no supo administrar el poder. Porque si el poder no estaba dado por ser solamente ministro, era mucho más allá. ¿Y qué vamos a hacer entonces para tener un nuevo año escolar diferente a lo que hemos tenido? Ya ustedes mandaron a hacer una evaluación del impacto, de por qué no ha mejorado. Están coordinando con el ministerio. Pero en lo que todo eso llega, me imagino que hay insumos primarios que tienen a mano, que deben ser puestos en ejecución, si no se han ido ejecutando a partir de ese año. ¿Cuáles serían Por esas suerte, aproximaciones? el ministro ha creado una serie de comisiones de trabajo donde hay representación del ADP, incluyendo una comisión para la modificación de la ley 66-97. ¿Y necesita modificación la ley? Sí, porque la ley ya tiene 25 años y aunque no se... ¿Y la hemos ejecutado adecuadamente? Aunque no se ha ejecutado totalmente, hay que actualizarla. Por ejemplo, la ley te habla de Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y es un ministerio. Eso es cosmético. Pero eso es asesorio. Eso es cosmético. Pero hay cosas que hay que adecuarla. Ahora, la ley sigue siendo revolucionaria. Es una ley buena. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué ha dado tanta dificultad implementarla? La ejecución. Ejecutarla. Ejecutarla. ¿Sabe por qué? Porque en esa ley está la visión del sindicato y ha habido siempre una resistencia. Después de promulgarse la ley en el 97, nosotros tuvimos que durar 10 años en la calle luchando por la implementación de la ley.
El 4% lo logramos a partir de 15 años de la ADP tirada a la calle y luego se integró toda la sociedad alrededor del 4%. Por eso ahora la sociedad ha reaccionado muy airada con el despropósito del gobierno de eliminar 4.250 millones de pesos del presupuesto del 4%, que nosotros no lo vamos a permitir. Y ese es un elemento que pudiera generar grandes conflictos. Es decir, la ADP va a movilizar su gente y la sociedad alrededor de defender el 4%. Y no solamente el 4%, porque además de ese intento es violatorio al artículo 197 de la ley 6697, es violatorio a una disposición de la Constitución de la República que impide la transferencia de fondos del Ministerio de Educación y además violenta una disposición que está establecida en la ley 112 que establece una temporalidad de llevar el 4% a un 7% de cara al 2030. Bueno, gracias a don Julio Canelo por haber estado con nosotros, secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores. La verdad que es importante que la población sepa y entienda cuál es la posición de la ADP, de que no es un obstáculo para mejorar la educación dominicana, como algunos sectores piensan. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A sus órdenes siempre. Señores, a ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y será hasta mañana.